siempre, un gusto saludarle. Les habla su profe Mabel Servín. Vamos a estar trabajando con Matemática 2 en este módulo y vamos a iniciar trabajando con algunos lugares geométricos. Particularmente vamos a estar trabajando en el primer mes de trabajo con una unidad muy interesante de la matemática que se denomina geometría analítica. La geometría analítica tiene dos partes fundamentales. La parte analítica que ustedes ya están acostumbrados a realizar, que son la aplicación de fórmulas y tratar de obtener o llegar a ciertos resultados. Y la parte gráfica, en donde se debe constatar que efectivamente la parte analítica y la parte gráfica concuerdan. Lo que vamos a estar viendo primeramente se llama circunferencia con centro en el origen. Ustedes ya manejarán lo que es una circunferencia. Una circunferencia es un círculo. Y lo que vamos a estar haciendo antes de la parcial es analizar diferentes lugares geométricos a través de sus respectivas ecuaciones. Nosotros vamos a estar teniendo ecuaciones y vamos a analizar a qué lugar geométrico corresponde. En primer lugar, cuando hablamos de círculo, es importante manejar los elementos fundamentales de cualquier círculo. Este círculo que yo tracé aquí en la pizarra tiene dos elementos fundamentales. ¿Cuáles son esos elementos? El centro, que es un punto que está exactamente en el centro de esa circunferencia. Y luego el radio. El radio es el segmento que va del centro a cualquier punto de la circunferencia y eso es un segmento constante. Esto se denomina radio y puede tener un valor, vamos a suponer 3 unidades. Esta distancia del centro a este punto tiene 3 unidades. La distancia de este punto a este punto de la circunferencia igual mide 3 unidades. A este punto de la circunferencia igual 3 unidades. A eso es lo que denominamos distancia constante. Y esa distancia constante del centro a cualquier punto de la circunferencia entonces se denomina radio de la circunferencia. Esta circunferencia, si nosotros intersectamos con el plano cartesiano, puede tener dos tipos de posiciones fundamentales. ¿Cuáles son esas posiciones? Podemos tener una circunferencia cuyo centro coincida con el origen del plano cartesiano. En Matemática 1 ya estuvimos trabajando con el plano cartesiano. Entonces, fíjense que el centro de la circunferencia coincide con el origen del plano cartesiano. Y a eso es lo que denominamos circunferencia con centro en el origen. Pero puede darse el caso de que esta circunferencia salga en esta posición o en esta posición. Esta circunferencia tiene centro en este punto y esta circunferencia en este punto, que ya no coinciden con el origen del plano cartesiano. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Lo que nosotros vamos a estar analizando en esta primera clase es la circunferencia con centro en el origen. Entonces, partimos de la ecuación, porque lo que vamos a hacer en los ejercicios es hallar los elementos de la circunferencia y su ecuación. Entonces, la ecuación de una circunferencia con centro en el origen siempre tiene a las variables x e y, porque de hecho que el plano cartesiano está compuesto de dos ejes, el eje x y el eje y. Por ello siempre debe aparecer en cualquier ecuación de un lugar geométrico. Si nosotros tenemos estas variables x e y, las dos elevadas al cuadrado, y siempre mediante una suma que da como resultado el radio al cuadrado, es lo que nosotros denominamos ecuación de la circunferencia con centro en el origen. En realidad ustedes van a encontrar una ecuación como esta: x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Está igualado a un valor numérico. Ese valor numérico siempre debe ser positivo porque es el valor del radio elevado al cuadrado, según la ecuación. Porque nosotros tenemos que tener como ecuación de la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a r al cuadrado, que es el radio elevado al cuadrado.
entonces este valor siempre debe ser positivo. Si alguna de las letras aparece sin exponente o con un exponente distinto de 2, ya no es una circunferencia, ya pertenece a otro lugar geométrico. Entonces, cuando ustedes observen una ecuación que tenga x cuadrado más y cuadrado igual a un valor numérico positivo, eso automáticamente corresponde a la ecuación de una circunferencia con centro en el origen. Y lo importante de cualquier ejercicio de circunferencia es tener el centro y el radio. Si nosotros tenemos esos valores, podemos encontrar la ecuación y cualquier otro elemento de la circunferencia. Vamos a analizar los ejemplos. Dice, encuentra la ecuación de la circunferencia con centro en el origen y radio igual a 4, pie graficar. La parte gráfica les voy a estar mostrando en un apartado distinto a la resolución analítica. Bueno, dice la ecuación de la circunferencia y ¿qué nos da de datos? Aquí dice CIA, es la abreviatura de circunferencia. Dice que la circunferencia es con centro en el origen. Buen punto, porque después vamos a ver casos en donde la circunferencia tiene otro centro que no es el origen. Y el valor del radio es 4. O sea, el valor del radio es 4. La ecuación de la circunferencia es la que recién les mostré. X cuadrado más y cuadrado igual a r al cuadrado. Lo único que se cambia o se reemplaza en la ecuación de la circunferencia con centro en el origen es el valor del radio. Yo no voy a tocar nada de la ecuación, solamente el valor del radio. ¿Y qué me dice del radio? Que vale 4. Entonces reemplazo aquí. Me va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual a radio al cuadrado, que va a ser 4 elevado al cuadrado, porque me dice r al cuadrado y mi r es 4. Aquí me decía que el radio es 4 y la ecuación me pide al cuadrado, por eso tengo que elevar al cuadrado. Entonces aquí tengo x cuadrado más y cuadrado igual a 4 al cuadrado, que es 16. Y aquí ya tengo la ecuación de la circunferencia. Si tenemos el valor del centro y del radio, ya es fácil la resolución del ejercicio o del planteamiento. Entonces tengo x cuadrado más y cuadrado igual a 16. Resuelvo mi 4 al cuadrado. Nada más que eso. Luego tenemos un segundo ejemplo, que es todo lo contrario al ejemplo número 1. Dice, dada la ecuación de la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 36, determina el centro y el radio de la misma y también pide graficar. Aquí teníamos de dato el centro y el radio y pedía la ecuación. Acá tenemos la ecuación y pide el centro y el radio. Bueno, entonces voy a partir de lo esencial. Vamos con el centro. El centro siempre es un punto, como en este caso, ¿verdad? Entonces el centro tiene que tener coordenadas porque se trata de un punto. Un valor para la X y un valor para la Y, así como lo vimos en matemática 1. Cuando yo tengo una ecuación como esta, X cuadrado más Y cuadrado igual a 36, igual a un valor numérico, automáticamente ya tengo que saber que es la ecuación de una circunferencia con centro en el origen. Y cuando yo digo en el origen, significa en el origen del plano cartesiano. ¿Y cuál es el origen del plano cartesiano? Si yo tengo aquí mi plano cartesiano, aquí suelo poner mi punto de intersección, que es 0, ¿verdad? Entonces, el centro siempre tiene estas coordenadas. 0, 0. 0 para la X y 0 para la Y. Siempre que yo tenga una ecuación como esta, X cuadrado más Y cuadrado igual a 26, es la ecuación de una circunferencia con centro en el origen. X cuadrado más Y cuadrado igual a 49 es la ecuación de una circunferencia con centro en el origen. Entonces ya tengo el centro. Ahora, ¿cómo hallo el radio? Porque me dice centro y radio. Me da la ecuación de la circunferencia y ustedes siempre tienen que tener presente que este valor que está después de la igualdad representa el valor del radio al cuadrado.
porque la ecuación original es x cuadrado más y cuadrado igual a r al cuadrado o radio al cuadrado. Entonces, este 36 es ¿qué cosa? Mi radio al cuadrado. Pero yo no quiero radio al cuadrado, yo quiero radio. Para hallar el valor del radio, ¿qué tengo que hacer? Aplicar la propiedad inversa o la operación inversa, mejor dicho, a la potenciación. ¿Cuál es la operación inversa a la potenciación? La radicación. Entonces hallo la raíz cuadrada de ambos miembros. Aquí puedo simplificar el cuadrado por la raíz y me queda r igual a la raíz cuadrada de 36, que es exacto 6. Hay casos en donde puede ser, por ejemplo, raíz cuadrada de 48, que es inexacto. Hallan la raíz cuadrada de 48, les va a salir en decimales, pero es lo que corresponde al valor del radio y hay que poner o hay que colocar. Entonces, fíjense que para que sea más rápida la explicación y la comprensión, si ustedes tienen la ecuación de la circunferencia, el valor que ustedes tienen después de la igualdad es el valor del radio al cuadrado. ¿Y qué tienen que hacer para hallar el radio? Siempre hallar la raíz cuadrada de este número. Si yo tengo x cuadrado más y cuadrado igual a 25, por ejemplo, esta es la ecuación de una circunferencia con centro en el origen. Siempre x cuadrado más y cuadrado igual a un valor numérico, siempre positivo. Entonces, lo que yo tengo que tener presente es que este es el valor de mi radio al cuadrado. Entonces mi radio al cuadrado es igual a 25. Hallando la raíz cuadrada de eso, voy a tener siempre el valor del radio. No se olviden. Sin embargo, si yo tengo el radio y me pide la ecuación, yo tengo que reemplazar allí el valor del radio y elevar al cuadrado. Son operaciones inversas, depende de lo que el ejercicio les esté pidiendo. Espero que hayan comprendido y les sea útil para el desarrollo de sus actividades.